Muy bien, pues continuando con nuestro temario, vamos a iniciar con nuestro tema número 3, que se enfoca al elemento 2 del estándar de competencia, específicamente a lo que se refiere a gestionar el servicio requerido por el cliente. Y para esto vamos a comenzar analizando la importancia que tiene la clasificación de la información que se deriva de esta atención, de esta interacción con el cliente. Por aquí les voy a estar mostrando información muy importante, de manera visual que lo vayan siguiendo, y comentarles que en la actualidad, por aquí se los voy a poner en un momentito, ahí está. En la actualidad el manejo adecuado de la información es de los aspectos claves para la eficiencia operativa de cualquier organización. Justamente el estándar de competencia 305, S0305, establece que una de las prácticas esenciales es esta, la clasificación de la información, la cual permite ordenar, proteger y aprovechar los datos relacionados con el cliente, con los clientes y con los procesos del servicio que se le da a los clientes. Por aquí ustedes van a observar en pantalla una tabla donde estamos refiriendo justamente esos aspectos sobre la importancia que tiene la clasificación de la información y nos refiere, según el 305, cuál es ese impacto o cuál es la importancia que tiene este aspecto. El primero de ellos es mejorar la atención al cliente. Y al tener la información organizada y clasificada, justamente se puede reducir el tiempo de respuesta y mejora en mucho la calidad del servicio que se está brindando. Otro de los aspectos importantes es que agiliza los procesos administrativos. ¿Qué significa esto? Es que permite una gestión documental mucho más eficiente, que hay mayor rapidez, justo por la eficiencia, en la búsqueda y en la revisión y actualización de los registros. El tercer aspecto importante que hay que considerar es que facilita el seguimiento y la trazabilidad, pues con el buen manejo de la clasificación de la información, la buena clasificación de la información, se pueden rastrear la historia de cada cliente o su solicitud, verificando quién intervino, quién estuvo en contacto ya con el cliente y qué acciones se tomaron de acuerdo a cada momento en que se le dio la atención al cliente. Es un historial, es un referente historial. También, como aspecto importante, es que protege la información confidencial, es decir, coadyuva o ayuda a que haya un mejor manejo en el cumplimiento de las políticas de privacidad y seguridad, clasificando correctamente lo que sí puede compartirse y lo que no debe de compartirse. Otro aspecto importante es que evita la pérdida de documentos. Una clasificación sistemática siempre va a promover que se reduzca, va a coadyuvar a que se reduzca la posibilidad de extravío de documentos importantes o que en su caso haya duplicidad innecesaria de esos registros, que generalmente cuando sucede esto, pues al momento de dar seguimiento o de buscar datos duros de los clientes, no es preciso el dato porque hay duplicidad de información. Y otro aspecto importante es que apoya a la mejora continua, ya que con una buena base de datos, es decir, una base de datos bien clasificada, es mucho más sencillo analizar la información y, por supuesto, a partir de esto, generar reportes e implementar cambios positivos en el servicio. Algo importante que debemos tener claro es que hay que clasificar la información y organizarla siempre con base en ciertos criterios, esto de acuerdo al estándar de competencia S0305, y tenemos que considerar el nivel de confidencialidad que tiene la información, aunque sea pública, interna y si es confidencial. El tipo de documento, si es un documento donde se genera una queja, si hay alguna sugerencia, si es un documento donde se hace una solicitud, donde se genera una factura, donde sea un documento, si es un contrato, por ejemplo, entre varios otros documentos. La fecha, el cliente o el área responsable. Este proceso ayuda también a facilitar el acceso y proteger la información sensible y mantener siempre el orden operativo. Es importante que se considere dentro de esta, les digo yo, cuando hablo de sensibilización es no solo darme cuenta, sino tener una comprensión amplia,
muy consciente del impacto que tiene el mal manejo de la información, el que no se clasifique de manera correcta, de qué manera perjudica sí a la organización, pero sobre todo la atención y el seguimiento que se da a los clientes. Esto lo estamos analizando justo por eso, porque todos estos elementos sobre los que analizamos su importancia, es esencial que quien presta el servicio de la atención al cliente, lo tenga muy claro y que lo priorice para la aplicación. Uno de los beneficios de clasificar la información documental es la fácil localización de la información. Algunos conceptos necesarios que debemos de tener muy a la mano para clasificar la información son los siguientes. ¿Qué asunto? O sea, ¿qué asunto se está integrando con esa información? Datos del cliente, fecha y folio, la importancia o la pertinencia, la prioridad que tenga esa información clasificada, la información del servicio y de dónde procede, es decir, de dónde viene, de dónde se genera. En la medida de que la empresa tenga protocolos también establecidos, no solo para el momento en que da la persona, el proveedor del servicio, la atención al cliente, sino actividades previas con un protocolo bien establecido en relación justo ahorita a lo que hablamos del registro de la información, de la clasificación que haya de esa información, en la medida que se apliquen los protocolos correctos necesarios, todo se va a agilizar. Todo, ¿a qué me refiero con todo? Todo lo que se involucre en la cadena de valor para dar la atención al cliente bajo competencia. ¿Sí? Bien, pues avanzando en estos subtemas del elemento 2, también vamos a analizar lo que es la importancia de la asignación de claves en el registro. Dentro del estándar 305 y dentro de las herramientas que maneja, de los lineamientos, perdón, establece la necesidad de una adecuada clasificación y registro de la información, incluyendo la asignación de claves, que aquí es donde entra este análisis sobre la importancia de la asignación de claves, para que se puedan identificar los documentos, los reportes, las solicitudes generadas en el proceso de atención. Una clave de registro es un identificador único, alfanumérico, que se asigna a un documento o registro para diferenciarlo del resto. Este puede incluir elementos como la clave, nos estamos refiriendo a la clave del registro, fecha de emisión, tipo de documento, código del cliente o el usuario, área o departamento que es responsable y un número secuencial. Esta parte de la secuencia también ayuda mucho a ver el orden en que se va generando la documentación en resguardo para administrar efectivamente y eficientemente esa documentación. Algunos beneficios que tiene o que trae el asignar claves de registro a las solicitudes del servicio pueden ser que ayuda a identificar los trámites y servicios en curso, o sea, los que están en curso, los que están en tratamiento para su seguimiento. También facilita la clasificación del tipo de requerimientos. Permite generar estadísticas del servicio, que el tema de generar datos duros es muy importante para tema de tener referentes históricos y para poder tomar luego decisiones bien informadas con base en esas referencias estadísticas. Permite también la agilidad y el orden en la atención del servicio. Permite mantener el control de los requerimientos. Y si les parece bien, vamos a analizar aquí, vamos a revisar un ejemplo. Justamente, miren, en una empresa de atención al cliente se puede asignar la siguiente clave a un reporte de queja. Este es un reporte de queja. Y el reporte es QJ. ¿Por qué creen que sea QJ? Porque me refiere a que es una queja. Se da en el 2025, tiene un número identificador 0505, que puede ser la fecha, 5 de mayo del 2005, que en esa fecha se generó, y un diferenciador con una clave alfanumérica C1234 y un consecutivo 001. ¿Sí? Aquí esta clave alfanumérica puede ser
que se refiera a que se generó desde el área de compras o que fue de una queja de una venta, un producto con referencia a esta clave. Puede darnos información que ya la empresa en la generación de claves puede identificar. Y aquí miren, viene la explicación de la clave que se refirió. QJ es el tipo de documento, que es una queja. El 2025-0505 es la fecha, 5 de mayo. En este caso, aquí se está refiriendo a un código de cliente y el secuencial es el número 001. Esta clave nos permite, por supuesto, identificar de inmediato qué tipo de documento es, cuándo fue generado y a quién pertenece, además, en qué orden se recibió. La asignación de las claves de registro bajo el estándar 0305 no solo mejora la parte operativa o la eficiencia operativa, sino que también garantiza la trazabilidad, la seguridad y la calidad del servicio al cliente. He aquí la importancia. Es una práctica esencial en entornos profesionales donde el manejo de información es constante y sensible y donde la precisión y el orden son factores clave para que haya una atención efectiva, eficiente y efectiva. Hasta aquí nos queda clara justamente cuál es la importancia de estas claves. A veces no alcanzamos a ver, colegas, realmente la pertinencia de las claves. ¿Qué tanto puede ayudar el ponerle una clave? Ay, no, es más dicen por ahí, más complejidad, tengo que estar manejando esas claves, pero no saben el impacto en el cuidado de la información, de los formatos, de los documentos de atención al cliente que te puede permitir tener mucha más claridad y precisión, orden, datos estadísticos como lo veíamos. Entonces, bueno, de ahora en adelante debemos considerarlo como un factor importante. Y avanzando en este temario, vamos ahora a hablar de la importancia que tiene el valor agregado, ya sea obviamente dentro del servicio que se está dando, pero en relación a toda la organización. Es la función, fíjense, por aquí les voy a poner la definición, es la función de la prestación de servicios, pero hay un errorcito, es la función de la prestación de servicios de atención al cliente de calidad. Uno de sus principios fundamentales es el de ofrecer valor agregado en cada interacción con el cliente. Esto se traduce en brindar, fíjense qué importante, algo más allá de lo esperado, generando expectativas siempre positivas, fidelidad y diferenciación competitiva. Vamos a ver qué es el valor agregado en atención al cliente. De acuerdo al estándar 305, se refiere a cualquier acción, característica o servicio adicional, palabra clave, que sea adicional, que mejora la experiencia del cliente, mucho más allá del servicio básico esperado. En el contexto de este estándar del 305, implica que supere las expectativas, que personalice el servicio, que resuelva eficazmente las necesidades y que muestre actitudes proactivas y empáticas, por supuesto, por parte de quien está prestando el servicio de la atención al cliente. El tema del valor agregado es una responsabilidad de todos en la empresa. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos del valor agregado que no solamente se reflejan en el momento en que se da la atención al cliente, sino que viene derivado desde que se genera la venta o desde que se promueve la venta, con la publicidad, con el proceso de venta, con la atención al seguimiento como prospecto y luego como cliente en ese proceso de cierre de venta, y que por supuesto haya un seguimiento postventa o post-servicio, venta del servicio producto, que supere las expectativas del cliente, ¿verdad? Aquí les voy a manejar nuevamente una tablita donde estamos observando el valor agregado, qué tipo de valor agregado se puede considerar, el aspecto del valor agregado y la descripción. En el primer punto tenemos la fidelización del cliente. Un cliente que recibe atención con valor agregado se siente valorado y además va a regresar, lo cual fortalece la relación a largo plazo.
es la fidelización del cliente. Otro aspecto importante del valor agregado es la diferenciación frente a la competencia. El valor agregado distingue a una organización de otras que ofrecen servicios similares, siendo un factor decisivo para los consumidores. Es decir, el tema del valor agregado puede ser el factor diferenciador en la decisión de un cliente, de un consumidor. Otro aspecto importante es la reputación positiva, donde se generan experiencias excepcionales con pequeños detalles adicionales, como la amabilidad, el seguimiento personalizado o las soluciones rápidas. Esto mejora muchísimo la imagen pública de la empresa. Un cuarto aspecto importante dentro del valor agregado es el incremento de la satisfacción del cliente. Y fíjense que el estándar S0305 promueve mucho esto, medir y mejorar continuamente la satisfacción del cliente. Ofrecer un valor agregado es una manera muy directa y muy efectiva de lograrlo. Otro aspecto importante dentro del valor agregado es justamente generar las oportunidades de mejora. A través de este proceso, de este aspecto del valor agregado, se detecta lo que realmente aprecian los clientes, sirviendo esto, por supuesto, como un feedback, una retroalimentación muy útil para poder innovar y optimizar los procesos. Y un sexto aspecto dentro del valor agregado es la contribución al cumplimiento del estándar de calidad. Este estándar del estándar de competencia 305 justamente impulsa que los servicios se manejen con un enfoque de mejora continua, donde el valor agregado se convierte en un elemento clave de cumplimiento y excelencia. Y si les parece, es importante también tener claridad con algunos ejemplos. Voy a mostrarles ejemplos dentro de diferentes sectores, como es una lavandería, un restaurante, consultorio médico. Miren, en la lavandería, un ejemplo de valor agregado sería una entrega anticipada sin costo extra, la envoltura especial para ropa delicada, por ejemplo, o también descuentos en su próxima visita. En un restaurante, por ejemplo, sería un muy buen aspecto de valor agregado, una degustación gratuita del platillo nuevo, un café de cortesía después del postre o bien una tarjeta de cliente frecuente. En un consultorio médico, el recordatorio automático de citas por WhatsApp o las recomendaciones impresas postconsulta también representan un valor agregado. En un centro educativo, sería un valor agregado dar asesorías personalizadas adicionales sin costo extra, sin costo adicional, asesorías del uso de un producto, en un educativo, el acceso a biblioteca digital, por ejemplo, el plan de seguimiento académico mensual con un coordinador, con un asesor especializado. En un comercio de minoristas, el empaque de un regalo sin costo o bien la asesoría de un producto o la opción de cambio extendido. De una estética o barbería, por ejemplo, sería un masaje de cuello express al final del corte, una bebida gratuita durante la espera o bien un kit de cuidado para la casa. En servicios digitales, el soporte extendido en un horario no laboral sería un buen valor agregado, manuales en video personalizados o asesoría inicial gratuita. En un taller mecánico, el lavado exterior gratuito tras el servicio o la revisión preventiva sin costo cada 3 meses. En un hotel o un alojamiento, el checkout extendido sin costo adicional sería un buen valor agregado y o bien una bebida de bienvenida, una guía turística personalizada, en un servicio de atención telefónica, por ejemplo, la solución proactiva sin que el cliente la solicite, con un lenguaje empático, con un lenguaje claro y en un tiempo mínimo de espera, también representaría un excelente valor agregado. Les puse estos varios ejemplos en diferentes sectores porque de repente nos encontramos con decir, ¿qué puede ser un valor agregado en la empresa donde yo colaboro? ¿Qué puede ser un valor agregado que me gustaría probablemente como cliente retroalimentarle a donde llevo a lavar mi ropa? Oiga, ¿por qué no manejan esto? Sugerencias, sería muy bueno. Pero tener claro que el valor agregado implica que haya un algo más, un algo no esperado que sea positivo y que impacte de manera favorable al cliente, ya sea en el producto, en el tiempo de respuesta, en el trato que le da la persona, en muchas de las situaciones donde un cliente decide ir mejor a un
a un negocio que a otro, a un restaurante que a otro, es por el trato. Entonces son aspectos que sí debemos tener muy presentes. Entonces, bueno, avanzando en el análisis de la importancia sobre diferentes elementos, factores dentro de este tema tan importante que es la atención al cliente, estamos también analizando y considerando por el estándar 305 la diferenciación entre el servicio y la calidad y excelencia en el servicio. En el ámbito laboral y comercial, los términos servicio y calidad y excelencia en el servicio suelen utilizarse de manera indistinta, es decir, parecería que es lo mismo, aunque tienen significados distintos. Justamente el estándar de competencia S0305, que se refiere a la prestación de servicio de atención al cliente, establece lineamientos que permiten diferenciar claramente entre ambos conceptos, promoviendo siempre la mejora continua, la atención personalizada y, sobre todo, el profesionalismo en cada interacción con el cliente. Vamos a analizar qué es el servicio. El servicio, en términos generales, se refiere al acto o a la acción de atender o satisfacer, cubrir una necesidad o requerimiento de un cliente o un usuario en la base de cualquier relación comercial o institucional. ¿Qué características tiene como tal el servicio de acuerdo al estándar de competencia S0305? Primero, que cumple con lo solicitado, que es funcional y básico, que satisface una necesidad mínima, que puede ser estandarizado o mecánico. Por ejemplo, atender una solicitud de información en ventanilla y entregar la respuesta sin mayor interacción. Eso sería el servicio básico. Vamos a ver qué es el servicio ya considerando la calidad y la excelencia. Dentro del estándar de competencia S0305 se define la calidad y la excelencia en el servicio como el conjunto de acciones adicionales, personalizadas y orientadas a superar las expectativas del cliente. Esto generando una experiencia positiva y memorable. ¿Con qué características podemos identificar la excelencia en el servicio? Que se enfoca en la empatía, en la actitud positiva y en la atención proactiva, que se basa en la escucha activa, lenguaje claro y tono respetuoso, supera lo básico, es decir, está dando un extra, un adicional, algo no esperado, buscando sorprender positivamente al cliente, que promueve la satisfacción total y fidelización. Vamos a tener un ejemplo como, además de entregar la información que requiere el cliente, se le puede brindar una asesoría adicional, un seguimiento posterior y un trato amable que le hace sentir al cliente que es valorado, que es tomado en cuenta, que es importante para la empresa. ¿Sí? Por aquí les voy a dejar una tablita también para que visualmente lo identifiquen muy claro, cuáles son estas diferencias entre el servicio y la calidad en el servicio en diferentes aspectos. Por ejemplo, el nivel de cumplimiento cumple con lo básico o solicitado, el servicio, y la calidad supera las expectativas del cliente. La personalización general o estándar en el servicio, pero en la calidad y excelencia en el servicio se adapta a las necesidades del cliente. La comunicación en el servicio es únicamente informativa. En la calidad y excelencia en el servicio es empática, activa, respetuosa, amable, proactiva. El valor agregado en el servicio es nulo o limitado y en la calidad en el servicio se observa, se hace presente en cada interacción el valor agregado. El enfoque en el servicio es resolutivo y en la calidad en excelencia en el servicio relacional y emocional. En el resultado, en el servicio al cliente es atendido solamente y en la calidad y excelencia en el servicio el cliente se va satisfecho y se genera la fidelización. En la reacción del cliente, pues en el servicio es neutral, conforme, recibe el servicio, pero en la calidad y excelencia siempre es positiva y entusiasta. Y para continuar con el análisis de los temas que están integrados en este elemento 2, que es justamente gestionar los servicios requeridos por el cliente, pues vamos a ir avanzando y este siguiente tema, que es sumamente importante, es necesario que lo consideremos para fines del manejo y la administración de los recursos. Por aquí les voy a ir compartiendo pantalla porque es uno de los temas que el estándar 305
pues toma como parte clave también dentro de la organización que tiene un impacto directo en el servicio, en proporcionar los servicios de atención al cliente. Y estas son las principales medidas de aprovechamiento de los recursos. Nos especifica el estándar 305 que el uso responsable y eficiente de los recursos disponibles contribuye tanto a la mejora del servicio de atención al cliente como al bienestar de la organización. Y bueno, comprender este punto es importante para aprovechar correctamente aprovechar correctamente estos recursos es clave para mantener el servicio de la excelencia al cliente, que esto sea sostenible. Por aquí les muestro también gráficamente algunas medidas de aprovechamiento. Bueno, existen recursos materiales tales como el equipo de cómputo, instalaciones, folletería, teléfonos, papelería. También están los recursos humanos que desempeñan las acciones justamente como lo es atender al cliente, dar el servicio de atención al cliente, entablar una conversación, capacitar al personal de nuevo ingreso o bien ser el supervisor de una determinada área. Algunas otras medidas de aprovechamiento durante la atención al cliente es la reutilización de hojas de papel para el tema de la sustentabilidad, la organización de citas o bien las reuniones grupales, el aprovechamiento de las instalaciones de la empresa, el uso de medios digitales, imprimir información que solo sea necesario en algunos casos y justamente el uso y la administración de las herramientas colaborativas. Muy puntualmente, el estándar de competencia 305 nos refiere los recursos materiales que incluyen papelería, folletos, suministros de oficina que les acabo de mencionar, justamente en el tema de la sustentabilidad, aprovecharlos al máximo y no utilizar papel que no sea requerido en los casos que no sea requerido. Recursos tecnológicos como equipo de cómputo, sistemas, software, el internet, recursos humanos que implican el tiempo que las personas invierten en dar el servicio y las capacidades del personal. Los recursos energéticos como la electricidad, la climatización, dispositivos electrónicos. Ya en este seguimiento que voy llevando con ustedes, ya pueden observar que les manejo estas tablas para que visualmente ustedes identifiquen la medida de aprovechamiento de recursos que es clave y cuál es la descripción y las acciones específicas. Por ejemplo, en el uso racional de material de trabajo, pues tenemos como acciones prácticas evitar el desperdicio de hojas, tintas y otros insumos, reutilizar materiales cuando sea posible, imprimir solo lo necesario y aprovechar el papel para ambas caras. En la medida de la optimización de los recursos tecnológicos tenemos acciones como usar adecuadamente el equipo de cómputo, cerrar programas que no se utilicen para ahorrar energía y hacer mantenimiento preventivo a los equipos para prolongar su vida útil. En la medida de aprovechamiento en el recurso del tiempo laboral tenemos acciones como evitar distracciones y realizar las tareas en tiempo y forma, priorizar actividades según la urgencia y la importancia, seguir procesos establecidos para evitar retrabajos. Aquí muy puntualmente nos vamos a referir a los protocolos. En la medida de ahorro de energía y recursos físicos, apagar luces, aire acondicionado o equipos cuando no se utilicen, usar adecuadamente los recursos de infraestructura para evitar deterioros, capacitación y mejora continua. Otra de las medidas clave para el aprovechamiento de los recursos es pues conocer bien los procesos o los protocolos para evitar errores que derrochen recursos, participar en capacitaciones para mejorar el rendimiento en el uso de las herramientas. Porque de repente es muy común que tanto el personal administrativo, el operativo, el de atención a clientes, no tengamos como enfoco el tema de la optimización de los recursos, pero muchos de estos puntos que acabamos de revisar impactan directamente en tiempos de respuesta, inclusive en las actitudes de la persona que está dando el servicio o la atención al cliente, si no funciona bien el sistema, si tiene que estar retrabajando, toma actitudes de mal humor, de cansancio, de fastidio, porque no están funcionando los medios o los recursos con los que está trabajando para poder dar esa atención al cliente de manera óptima.
o no se cuentan con los recursos, o tienen demasiado papeleo cuando no es necesario. Este tipo de consideraciones es muy importante que se consideren dentro de este elemento que es importante gestionar justamente estos servicios que el cliente requiere. Otro de los puntos importantes que vamos a ir viendo acá es la importancia que tiene el mantener la información del cliente actualizada. En el ámbito de la atención al cliente, contar con la información que sea real, actual, precisa y bueno, lo que les decía ahorita, que sea actual, vigente, es fundamental para poder ofrecer y aportar un servicio eficiente y personalizado. El estándar de competencia de atención a servicio al cliente, de servicios en atención al cliente, que es el S0305, establece que es una de las responsabilidades claves del prestador de servicio mantener actualizada, ordenada y resguardada la información del cliente. Esto no solo permite una atención más eficaz, sino que también permite generar confianza y seguridad al cliente justamente. ¿Qué implica? ¿Qué significa o cómo impacta mantener actualizada la información del cliente? Bueno, primero, significa que debe de revisarse, registrarse y modificarse constantemente los datos del cliente para que reflejen su situación actual. Esto incluye, obviamente, que se revise que su nombre esté correctamente redactado o registrado, su dirección y contactos que sean los actuales para tener la forma de poder contactar al cliente oportunamente para ofrecerles otros servicios, para dar seguimiento postventa a algún servicio o producto que haya adquirido. Que se revise también el historial de compras, servicios o quejas, es decir, que esta información esté actualizada para tener un buen referente, un referente correcto y poder dar el servicio con la información adecuada. ¿Sí? Tomar acciones pertinentes a ese historial que tiene de compras o al servicio que ha recibido o si ha habido algún tipo de situación de queja. También tener actualizadas cuáles son las preferencias del cliente. Esto generalmente se identifica, bueno, a través de encuestas, por supuesto, pero también a través del registro constante del historial de compras o de uso del servicio que tiene el cliente en la empresa de que se trate. Otro punto importante es que se registren, que se tengan actualizadas las situaciones especiales, por ejemplo, restricciones de servicio o necesidades particulares del cliente. Si hay clientes que han estado, fíjense qué importante es esto, en una situación de queja, de falta de, que no ha habido un seguimiento puntual, o que sí se le ha dado el servicio, pero que persiste en una actitud negativa, ofensiva, que reacciona de una manera que no es la correcta, también se pueden implementar acciones de restricción del servicio. Cambios en condiciones comerciales, contratos o formas de pago. Esto de acuerdo a lo que el cliente va usando, va teniendo como historial dentro de su pues figura como cliente, ese servicio que ha recibido, si ha tenido que actualizar a lo mejor algún tipo de cláusula en su contrato, si tiene, antes todo lo compraba a crédito y ahora ya pide que se manejen los pagos en contado o cosas del estilo que puedan también permitir a quien preste el servicio de la atención al cliente tener la información actual y decir, vamos sobre esta línea que es la pertinente para que el servicio que estoy dando sea oportuno, sea el que el cliente realmente necesita de mí y no estar teniendo que recibir a lo mejor por parte del cliente las observaciones de, oye, es que ya no me manden información a ese correo, oye, es que antes era así, pero ahora ya habíamos acordado que era de esta otra manera, entonces no veo por qué no han actualizado, o cualquier tema que no esté registrado o actualizado en nuestro historial, en la base de datos del cliente, puede impactar de manera negativa y generar una molestia, una incomodidad, una inconformidad por parte del cliente. Entonces, bueno, por acá les voy a también poner una tablita donde podemos observar aspectos sobre la importancia de mantener actualizada la información de acuerdo al estándar de competencia S0305. El primer aspecto que observamos aquí es que tener actualizada la información
implica o impacta de manera positiva en que mejora la calidad del servicio, permite ofrecer respuestas rápidas, acertadas y personalizadas. También evita que se generen errores por información desactualizada. Otro aspecto importante es que facilita la toma de decisiones. Con los datos vigentes, es decir, actualizados, se pueden analizar los patrones, preferencias y comportamientos de los clientes para justamente poder ofrecer lo pertinente, tomar las decisiones de qué ofrecer, qué seguimiento dar, qué atención requiere el cliente. Otro aspecto importante es que fortalece la comunicación con el cliente. Se evitan confusiones, correos mal enviados o llamadas a números erróneos. Otro aspecto importante es que garantice el cumplimiento de las políticas de confidencialidad. Y fíjense que esto en el estándar de competencia S0305 se promueve, como ya lo saben y lo hemos venido viendo, se promueve el resguardo y el buen manejo de la información del cliente, lo cual implica también tener actualizada esa información y resguardada de manera segura. Otro punto importante dentro de estos aspectos es que contribuye a la mejora continua. En la medida que se mantengan estos datos actualizados, es posible evaluar de una manera más objetiva y de una mejor manera los procesos, identificar fallos y optimizar la atención, justamente lo que significa aplicar la mejora continua. Fortalecer la confianza y satisfacción del cliente es otro de los puntos importantes de actualizar la información del cliente. Y esto pues es porque el cliente percibe que su información es valorada, es protegida y además es usada y utilizada con responsabilidad y bajo esquemas seguros, ¿sí? ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias de no actualizar la información? Justamente lo podemos observar. Errores en el servicio, por ejemplo, entregas fallidas o facturación incorrecta. Otra implicación negativa es la pérdida de tiempo y recursos al tener que corregir problemas. Imagen negativa ante el cliente también es una de las consecuencias por no actualizar la información. El incumplimiento de normativas legales e internas sobre datos personales, que eso también tiene un alcance muy importante porque se puede ir a temas legales, a temas de incumplir con la protección y la confidencialidad que debe haber sobre los datos de los clientes. Entonces, bueno, colegas, con esto nos podemos dar cuenta de que el no actualizar la información tiene implicaciones negativas, que la importancia de que se gestione esa actualización de manera constante sobre los datos, referencias, historial del cliente es básica para que justamente en esta prestación del servicio de atención a clientes no tengamos errores, sea todo oportuno, sea adecuado de acuerdo al servicio que está solicitando, que la gestión de este servicio que está solicitando el cliente sea la correcta y sea la que cumpla con la necesidad del cliente. Bien, avanzando en estos temas dentro de la gestión del servicio que requiere el cliente, también encontramos algunos tipos de instrumentos de registro que también es importante que lo identifiquemos, porque en muchas ocasiones, más allá de poder tener considerado estar actualizando, tener registro de todos nuestros clientes en una base de datos y tener cada uno de las especificaciones y características bajo las que este cliente ha estado en colaboración o en constante contacto con la empresa, es decir, que los instrumentos donde podamos registrar sean los pertinentes, sean los correctos. La importancia del uso de los instrumentos del registro de información y datos en el servicio, en la atención al cliente, se enfoca en los beneficios que el uso de estos datos que se registran nos proporciona o le proporciona a la organización en el cumplimiento de la calidad en el servicio. Algunas ventajas del uso de instrumentos son justamente que permite generar una trazabilidad, tener clara esa trazabilidad con el cliente, el seguimiento y la validación de calidad. También garantiza que la atención esté documentada y cumpla con los lineamientos establecidos. Cuando hablamos de que se documente el seguimiento o la atención, no nos referimos siempre a papel, Hay que documentar electrónicamente con bases, con software
que nos permitan llevar estos registros, esta documentación. Y por supuesto que otra de las grandes ventajas del uso de instrumentos de registro es que se mejora la experiencia del cliente al ofrecer una atención mucho más personalizada, ordenada, estructurada, que le permita al cliente saber, sentir y darse cuenta pues que está recibiendo atención puntual a lo que está requiriendo, al servicio que está requiriendo. Por aquí les voy a poner en pantalla los tipos de instrumento de registro que el estándar de competencia S0305 prioriza, como que los enfoca con mucha más atención. El primero de ellos es una base de datos de registro. Y bueno, aquí tenemos una breve descripción que se utiliza generalmente para el manejo de la información automatizada. Se requisita en la mayoría de los casos de forma electrónica. Se determinan campos específicos y su forma de consulta es muy ágil. Dice acá que generalmente es de manera digital, electrónica, sobre todo cuando son bases de datos muy extensas. Hacerlo de manera manual implicaría muchas horas de tiempo del recurso humano, que esto por supuesto genera gastos excesivos en nómina, por supuesto genera retraso en el manejo de la información. Sin embargo, cuando se maneja en bases de datos electrónicas es mucho más ágil el manejo de toda esta información. La recomendación es que acá, aunque tengas tú una base de datos de pocos clientes, ya vayas generando un esquema de registro, un instrumento de registro pertinente para que en cuanto despuntes y tengas muchos más clientes, ya tengas controlado el manejo y el seguimiento y el registro de la información de cada uno de esos clientes con su propio historial, sus características psicográficas, geográficas, socioeconómicas, etcétera. Otro de los instrumentos que prioriza el estándar de competencia 305 de los instrumentos de registro es la bitácora, y esta se utiliza para llevar el registro diario de la información, en la cual 2 o más personas están involucradas en el servicio con la finalidad de conocer el estatus del mismo. Esto se utiliza muchísimo, sobre todo cuando hay turnos en las empresas y donde el cliente puede estar recibiendo el servicio en el turno de la mañana como en el turno vespertino, y debe haber un seguimiento, debe haber conocimiento de la información que se va generando en ese seguimiento, valga la redundancia, al cliente, en la atención al cliente de ambas personas. Pueden ser 2 o más, pero esas bitácoras permiten que cada persona que entra a un diferente turno o que toma el caso en su momento pueda tener el referente del seguimiento que se ha dado a ese cliente. Estas bitácoras son muy útiles también. Obviamente, mucha de esa información que se genera en la bitácora es importante que luego se pase al registro a actualizar la información de seguimiento que se ha dado al cliente ya en una base de datos, no en un CRM o el mecanismo que utilicen, la herramienta que utilicen. Otro de los instrumentos de registro priorizados por el 305 es los formularios de registro, que estos pueden ser manuales o electrónicos. Y estos son formatos predeterminados de acuerdo al servicio que se ha requerido. Usualmente son utilizados de forma manual y electrónica. Su finalidad es recabar información específica sobre los productos o servicios. Es decir, estos formularios generalmente nos permiten de primera mano, es decir, directamente del cliente, tener la información de lo que está solicitando, bajo qué características, con qué frecuencia, etcétera. O sea, pueden ser muchos datos los que se recaben a través de estos formularios. Ya ahorita generalmente es electrónico y hay muchas herramientas para poder generar estos formularios. El más utilizado, el más común y conocido, pues es el Google Form, ¿no?, que está en Google. Les voy a mostrar también acá, se las voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar con mucho más detalle, una tabla con más instrumentos, no solo la que nos menciona el 305, porque existen como soporte muchos otros instrumentos, como es la hoja de control o formato de servicio, que en su descripción nos dice que es un formato físico o digital con campos preestablecidos para capturar los datos del cliente y su solicitud. ¿Qué uso se le da en la atención al cliente? Pues ahí se registra el nombre, contacto, tipo de servicio, fecha y hora de entrega, si es con una fecha y hora comprometida, pues ahí se establece.
Otro es los tickets de folio numerado, que estos son comprobantes que se entregan al cliente con un número único de seguimiento para que se pueda estar dando esa continuidad, el seguimiento a su requerimiento. Y esto directamente en atención al usuario, al cliente, permite rastrear el servicio solicitado y facilita la entrega y la validación del cumplimiento. Ejemplos muy sencillos son cuando vas y haces una gestión, un trámite en alguna dependencia, ya sea de gobierno o particular, pero que es un trámite que no se concluye en un momento, sino que va a tener seguimiento en diferentes momentos. Ese ticket que se genera permitirá tener como bien vinculado todo el seguimiento en cada etapa de este, ¿sí? Otro de las herramientas, de los instrumentos de registro y su uso es la bitácora de atención o incidentes. Aquí se registra cronológicamente las interacciones o incidentes con el cliente. Nos permite en la atención al cliente documentar quejas, aclaraciones, solicitudes, especialmente solicitudes especiales y con mucho enfoque hacia hay algún tipo de error o falla o queja durante el servicio. Otro instrumento es la agenda digital o el sistema CRM, que es una herramienta tecnológica para gestionar la relación con los clientes de una forma automatizada. Esto, por supuesto, nos permite almacenar historial del servicio, preferencias, fechas de contacto y segmentación para futuras acciones. Esta herramienta del sistema CRM o agenda digital es muy utilizada actualmente porque tiene justamente en sus facultades o permite que quien la usa, a la empresa que la usa, tener compilado ahí toda la información de seguimiento, historial, quienes se involucran en cada una de las etapas del servicio, etcétera. Otro de los instrumentos de registro es el formato de canalización. Este documento permite remitir al cliente a un área que en donde se está dando la atención inicial, a un área o con un colaborador, un compañero de trabajo que atenderá de manera más pertinente o más enfocada su requerimiento. Describe en estos formatos de canalización, se describe el motivo de la canalización, el área a donde se va a enviar, el área destino, y las observaciones relevantes para que el área que lo recibe o la persona que lo recibe en esta canalización tenga todo el referente y el contexto de la situación o el requerimiento del cliente. Está el aviso de privacidad, que es un instrumento, que es un documento en el que el cliente firma o acepta para autorizar el uso de sus datos conforme a la ley. Este documento nos permite a la empresa cumplir con la protección de datos personales y debe registrarse en el expediente de cada cliente. Es decir, que este instrumento de recabación de la autorización del uso de sus datos quede también integrado en el expediente del cliente. Está la encuesta de satisfacción, que es un instrumento, puede ser físico o digital, les comentaba, ya es más común utilizarlo digital, porque muchas veces es inclusive a distancia, para valorar la calidad del servicio recibido. En este documento, esta encuesta de satisfacción o de salida, que también le llaman, nos permite recolectar justamente la retroalimentación, el feedback que nos dé el cliente, detecta el área de mejora y detectar las áreas de mejora y validar la percepción del servicio brindado que tiene el cliente, del servicio que recibió. Está también el checklist de entrega o revisión, que es una lista estructurada que permite verificar que todos los pasos o condiciones del servicio se hayan cumplido. Se usa al entregar productos, cerrar servicios, ya sean técnicos, o cumplir condiciones especiales acordadas. Ahí en ese checklist se hace la validación de cumplimiento. Y está el expediente del cliente, básicamente donde se integra, es una carpeta, puede ser física o digital. Ya también, como se los recomiendo por temas de sustentabilidad, traten de que todo sea digital en la medida de lo posible, pero nos permite almacenar digitalmente todos los documentos anteriores. Este expediente centraliza toda la información del cliente y permite un seguimiento ordenado y documentado por cada área. Colegas, con esto terminamos el tema 3 y pues concluimos haciendo una reflexión sobre la importancia que tiene cada uno de estos puntos que revisamos por el impacto positivo o negativo que se pueda tener en el servicio de atención que se da al cliente. Muchas gracias.